Muy buenos días, estimados compañeros y tutor. En el día de hoy voy a explicar cómo realicé el ejercicio número 1. Para el desarrollo de esta tarea, resolveré los ejercicios B. Ejercicio 1, proposiciones y tabla de verdad. Para el desarrollo de esta actividad tuve en cuenta los contenidos que hay en la guía. Debo leerlo para poder así tener un buen desarrollo de la actividad. Proposiciones simples. Tengo 3 proposiciones que es P, Q y R. En la proposición P tengo La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. Proposición Q, Stranger Things es una serie de Netflix. Proposición R, La Casa de Papel es una de las series más vistas del mundo. En el lenguaje simbólico tengo P, disyunción Q, entonces negación de Q, conjunción R. Para el lenguaje natural debo tener en cuenta el lenguaje simbólico y el orden que tiene cada composición simple. Entonces quedaría así. Si La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix o Stranger Things es una serie de Netflix, entonces Stranger Things no es una serie de Netflix y La Casa de Papel es una de las series más vistas del mundo. Seguidamente genero la tabla manual. Para yo realizar la tabla manual, primero que todo, tengo que tener en cuenta la fórmula, que es 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de proposiciones que yo tengo. En este caso tengo t proposiciones, que es p, q y r. Entonces 2 elevado a la 3 me darían 8. Eso para saber la cantidad de filas que debo agregar a cada composición. Entonces, para completar la primera composición, como tengo 8 filas, me indica que la mitad debe ser verdadera y la mitad debe ser falsa. Entonces, la mitad de 8 serían 4 verdaderas y 4 falsas. Para la segunda composición, me indica que la mitad de los verdaderos deben ser verdaderos y la otra mitad deben ser falsos. Entonces sería la mitad de 4, serían 2 verdaderos y 2 falsos. De igual manera, también con los falsos. La mitad serían verdaderos y la mitad falsos. Para la tercera composición, tenemos que la mitad debe ser verdadera y la mitad debe ser falsa. En este caso tenemos 2 verdaderas, la mitad sería 1. Entonces sería una verdadera y una falsa. De igual manera, con lo falso, la mitad debe ser verdadera y la mitad debe ser falsa. Entonces, la mitad de 2 serían 1, una verdadera y una falsa. Así consecutivamente con cada una de las siguientes filas. En la tercera composición tenemos negación Q. Para la negación Q debemos tener en cuenta que ya tenemos completada Q. Pero, en este caso la vamos a negar. Si tenemos Q, que es verdadero, la negación sería falsa. En la segunda da igual. Como tenemos que Q es verdadero, la negación sería falsa. En este caso, tenemos Q, que es falso, la negación daría verdadera. Así consecutivamente con cada uno de ellos también. En esta composición tenemos una composición ya compuesta. En esta composición compuesta debemos tener también el orden y el conector lógico que tenemos. Tenemos P
disyunción Q, en este caso debemos tener en cuenta estas dos primeras. P, Q. Me indica que la disyunción de P y Q siempre serán falsas cuando ambos componentes sean falsos. Entonces, debemos buscar P y Q cuando es falso y falso. Me va a dar falso. En este caso serían las dos últimas. Tenemos que P y Q son falsos en ambos componentes. Por lo tanto, me va a dar falso. De lo contrario, serán verdaderos. En la siguiente composición compuesta tenemos negación Q, conjunción R. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, como ya despejamos la negación de Q, en este caso vamos a tener en cuenta es esta fila. Negación Q, conjunción R. Y también debemos tener en cuenta el orden. Primero va la negación Q. En la conjunción me indica el orden de que serán verdaderos cuando ambos componentes son verdaderos. Cuando negación de Q y R sean verdaderos, el resultado dará verdadero. Entonces me ubico en negación Q cuando sea verdadero. Aquí tengo que es verdadero y R verdadero. Entonces, como ambos son verdaderos, el resultado da verdadero. También podemos observar que negación de Q y R, ambos son verdaderos, por lo tanto da verdadero. De lo contrario, dará el resultado, su resultado será falso. En lo último tenemos el resultado, que es la composición simbólica. La composición simbólica, en esta composición tenemos P, disyunción Q, entonces negación de Q, conjunción R. Como ya tenemos la composición compuesta y su resultado, debemos tener en cuenta el resultado de cada composición. Entonces, primero es P, disyunción Q. Entonces, negación Q, conjunción R. El conector condicional me indica que serán falsos cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, la primera debe ser verdadera y la segunda debe ser falso para que el resultado sea falso. Entonces, si buscamos en el componente P, disyunción Q, cuando el antecedente es verdadero, vemos que aquí en la primera todas son verdaderas, pero debemos tener en cuenta que la segunda, que es el consecuente, debe ser falso para que este sea falso. Entonces, aquí tenemos la primera. El antecedente verdadero, el consecuente es falso, da como resultado falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado da falso. De lo contrario, si es verdadero, verdadero, nos da verdadero. O si es falso, falso, nos da verdadero. Debe ser verdadero, falso para que el resultado dé falso. Para la validez de esta tabla manual que realicé, me voy a generar la tabla de verdad en el simulador del UNAC.
Bueno, en este simulador de tabla de verdad vamos a tener en cuenta el lenguaje simbólico que tenemos. Lo generamos, abrimos paréntesis, tengo la proposición P, disyunción Q, cierro paréntesis. Tenemos el condicional. Entonces, abrimos paréntesis otra vez. Tenemos negación Q, conjunción R. Y cerramos paréntesis. Ahí tenemos el lenguaje simbólico. Lo que tenemos que hacer es generar nuestra tabla. Aquí podemos observar el resultado de nuestra tabla. Yo validé este resultado con la tabla manual que yo generé y me doy cuenta que sí me dio igual. Entonces, de esta manera puedo generar la tabla de verdad. Podemos decir que el resultado es una contingencia. ¿Por qué? Porque me dice la contingencia cuando al menos un resultado de la evaluación lógica es falso y los demás verdadero, o verdadero y todos los demás falsos, o una combinación entre verdaderos y falsos. En este caso podemos ver que tenemos también una combinación de falsos y verdaderos, por lo tanto el resultado sería una contingencia. Bueno, muchas gracias. Esta es mi explicación al ejercicio, cómo realicé mi ejercicio 1.